se tenga en cuenta el requisito de asistencia para esos alumnos, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, es obligatorio asistir a los prácticos en un 75%. Es más, si nos preguntan, la materia como está, exige y va a fluir mucho mejor si ustedes asisten a clases presenciales que si lo hacen de manera virtual. Indudablemente que no estoy hablando el 100%, pero en la medida que ustedes puedan venir a clase, todos los profesores nos dedicamos al tema, todos los profesores estamos imbuidos en las cuestiones y fluye, y lo hemos notado de manera presencial, de una manera mucho mejor que con la virtual. Por eso es, no por un capricho ni por ninguna cuestión, sino esa es nuestra interpretación del dictado de la materia. Entonces, lo que no puedan, porque tienen inconvenientes, tienen hasta el viernes, inclusive para inscribirse en el régimen, de manera tal de que la SAE nos informe a nosotros cuáles son los alumnos a los cuales no le tenemos que exigir asistencia. Después, parciales. Se obtiene la regularidad probando 2 parciales con 4 o más. En caso de ausencia o de desaprobación de uno de los parciales, hay un recuperatorio. Las fechas tentativas de estos exámenes van a ser el 25 de abril, el 16 de mayo y el recuperatorio el 6 de junio. Todo esto va a estar publicado también en la aula virtual nuestra, ¿sí? Los horarios de los parciales son los días sábados de 8 a 10 de la mañana. Sí, todavía son tentativas porque estamos con la SAE, pero serían sábado 25 de abril, sábado 16 de mayo y sábado 6 de junio. Bien. Hay posibilidad de promocionar la materia. Para promocionar a la materia, tienen que aprobar los parciales con 7 o más. Y son los 3 parciales. ¿Sí? O sea que en caso de querer promocionar, el examen recuperatorio, a su vez hay un examen de promoción. A los efectos de, que tenga claro, los exámenes son escritos. Ustedes para rendir van a tener los mismos elementos que tenemos nosotros cuando nos dedicamos a la práctica. Pueden venir con la ley. La ley tiene, esta es una ley que saca una editorial, esta ley viene con la ley, el decreto reglamentario. Si no quieren comprarlo, adquirirlo por esa vía, pueden entrar a la página Infolec. La página de Infolec es una página donde está toda la bibliografía normativa argentina. Infolec.gov.ar, tienen la ley de ganancias, es la ley 2628, y el decreto reglamentario es el decreto 862 del 2019. ¿Sí? Con lo cual pueden ingresar ahí, pueden imprimir la ley, como a ustedes mejor les parezca. Lo único que si van a trabajar con cuestiones que no vengan editadas, las leyes lo que pueden tener es la vinculación de artículos, que es lo mismo que tienen acá. Si después alguno tiene una ley, le va a salir, no sé, están, por ejemplo, acá, artículo 87, se vincula con el 63, el 88 y con el 206 del decreto reglamentario. ¿Por qué les decimos esto? Porque nosotros chequeamos las leyes y una vez en los parciales, en los finales, una vez encontramos un esquema de liquidación. ¿Sí? O en otro caso encontramos una fotocopia del libro. Entonces ya se pueden imaginar lo que pasó con ese alumno y esa alumna, ¿sí? Entonces, pueden tener los mismos elementos que tenemos nosotros para desenvolvernos en la vida diaria. Pueden vincular, si lo imprimen, probablemente estas vinculaciones que yo les digo no están, entonces las pueden poner a mano, pero no más de eso. ¿Sí? Eso es para que quede claro desde el vamos, porque después nosotros los controlamos.
Después, a los efectos de que ustedes puedan desenvolverse, estamos y tratando de obtener lo menos posible, hay una guía que está en el centro de estudiantes y que nosotros la vamos a ir subiendo en el aula virtual de la cátedra a medida que comiencen los prácticos. Los prácticos van a comenzar este martes, no, el martes que viene, es decir, el martes 17, e iremos subiendo esos ejercicios. Los ejercicios de la guía están resueltos, con lo cual uno ya puede visualizar cuál es la metodología, cómo se desarrolla. Tenemos ejercicios que exceden la cantidad que damos en clase, de manera tal que si alguno quiere tratar de hacer ejercicios en su casa en forma aislada, lo puede ver y está la solución. A su vez tenemos horarios de consultas todos los martes antes del dictado del práctico de 18 a 19:45, el que quiera puede tener horario de consulta, y a su vez tenemos, en el caso de los parciales, 5 días antes, que incluye este día del martes, horario de consulta, y cuando son los finales, 3 días antes. A su vez, la cátedra hemos elaborado un libro que fue publicado el año pasado, son 2 tomos, ¿sí?, donde está hecho todo el análisis de la materia, de manera, si quieren, que está pensada para ustedes, e inclusive llega un poco más porque también tiene doctrina, jurisprudencia, cuestiones que nosotros no tomamos, pero que sirven para comprender, porque le vamos dando ejemplos y cuestiones. Este libro está elaborado por los miembros de la cátedra, es una tradición que comenzó el profesor Manacero hace 20 años y le hemos continuado. Como le digo, pensado justamente para alumnos, porque si ven o la otra bibliografía que está citada en el programa está pensada para profesionales, entonces nosotros hemos elaborado esto pensando en ustedes y que les sea más fácil aprender la materia. Y a su vez, también le queremos decir, nosotros como miembros integrantes de la cátedra no vemos un peso. Todo lo que entra por la compra de este libro, que es bastante accesible porque está alrededor de 35.000 pesos, va donado a una fundación que justamente acá, en el día de hoy, hicimos venir una representante para que sepan y les pueda comentar a dónde va el destino de los que ustedes puedan y quieran adquirir el libro. Por favor. ¿Sí? Te voy a... A ver si... Bueno, gracias por darnos el espacio. No les voy a llevar mucho tiempo a usted para la clase. Agradecer, nos sentimos honrados que la facultad nos haya elegido a nosotros como asociación para hacer el nexo de recibir esta ayuda, esta gran ayuda para nosotros. Nosotros somos Soles, somos voluntarios, más de 130 personas que ayudamos aquí en Córdoba a las familias que tienen a sus niños en tratamiento oncológico, que tienen cáncer. Nuestra labor la hacemos acá en los hospitales de Córdoba, infantil y municipal. Nosotros los acompañamos los 365 días del año, llevándoles una cena calentita, jugando con los niños, llevándoles kit de higiene, de meriendas, en una estadía que puede durar un poco más de 8 meses, ¿sí?, que son los tratamientos en los que están los peques, dependiendo el estadio en el que esté su enfermedad. A su vez, nosotros los alojamos en nuestra casa Soles, donde tenemos alojadas a 9 familias que llegan desde el interior de esta provincia y desde otras provincias del país. Nosotros ahí le brindamos absolutamente todo a las familias. Todo lo que ustedes imaginen en la diaria de ustedes también como familias en una situación tan compleja que es tener a su niño enfermo, en un tratamiento larguísimo. Ellos tienen sus habitaciones privadas, con su aire, sus teles, tienen todas las comodidades posibles que nosotros podemos brindarles, además de la contención y la red que hacemos emocional con ellos y otros papás. Esto, obviamente que insume ayuda económica, todo se maneja de esa manera, nosotros no recibimos ninguna otra ayuda más que esta suma de voluntades, estas grandes sumas de voluntades y de donantes individuales. Entonces, para nosotros es un honor y es una gran ayuda que la facultad nos haya cedido justamente las ventas de estos libros de manera tan generosa, ¿sí?, y confiándonos a nosotros como institución poder hacer ese nexo con las familias. Ustedes cuando compren este libro sepan que va
efectivamente, para todas estas familias directo, también los convocamos, los invitamos a que se sumen como voluntarios. Siempre hacen falta manos para esto, ideas, profesionalidad también. Estamos en búsqueda de profesionales que nos ayuden a armar administración. Venimos creciendo hace 25 años y necesitamos esas cabezas que nos ayuden a seguir creciendo un poquito más allá de la ayuda económica que se pueda brindar. Así que invitadísimos todos a seguirnos en redes, soles.org, en todas las redes, y a sumarse y interiorizarse con esto que le puede pasar a cualquiera de nosotros en nuestras familias también. Así que súper invitados todos a poder sumarse a nuestra causa también, como la facultad. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Bueno, como les decía entonces, el libro tiene cerca de 900 páginas, tienen todo el análisis de lo que se hace, pensando en ustedes, con lo cual, a su vez, les va a servir, si el día de mañana ustedes deciden seguir la materia tributaria, este libro también les va a servir, si ustedes quieren pueden empezar a tomarlo como una inversión, y a su vez hacen una obra de bien que realmente es muy gratificante. Yo fui y la verdad que es emocionante. Bueno, cerrando entonces el tema de la bibliografía, sigo por ver, sí. Es 2024. Esto está en la editorial Económicas de la facultad. Editorial eco.unc.edu.ar. Vamos. El libro está hecho con la normativa vigente de 2024. Nosotros, a los efectos del dictado de la materia, dictamos la norma que está vigente al periodo fiscal inmediato anterior del que estamos trabajando. ¿Sí? Nosotros estamos en 2026, con lo cual estamos trabajando con la normativa vigente al 31 de diciembre de 2025. Por eso ya vamos a ir viendo algunas cuestiones que han ido surgiendo que son más operativas que otras cosas. Algo les voy a comentar el miércoles, la ley de inocencia fiscal, que después lo vamos a profundizar, no sé, ha sido materia de debate, no sé si lo siguen por la parte mediática. La ley de la reforma laboral que salió el lunes también tiene componentes impositivos, pero todos son para 2026, ¿sí? Y la parte que está de 2025 es una cuestión operativa de cómo presentar una declaración jurada. Entonces, marco normativo, la ley 2628 con la reforma el 31 de diciembre de 2025. Con lo cual, el libro, les diría, le faltarían 3 o 4 filminas que después le iremos agregando, que a su vez, todo este material que tenemos acá, nosotros está subido al aula virtual. O sea que tienen la ley, el decreto reglamentario, que es lo que usamos nosotros, tienen la guía, tienen el libro si lo adquieren y tienen los PowerPoint de las clases que dictamos. O sea, todos los elementos necesarios para aprender y poder estudiar la materia se los estamos brindando en la medida de todas nuestras posibilidades. Con lo cual esto también viene al nivel de exigencia, ¿sí? El criterio de la cátedra es, a los efectos de rendir, cada error es un punto menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya ustedes, entrando dentro de esta materia, están transformándose, cuando terminan la materia y la aprueban, en profesionales que dominan el impuesto a las ganancias, ¿sí? Y entonces, porque alguna vez nos lo han planteado de que se equivocan en una amortización, en el porcentaje o en el trimestre, pero ustedes saben lo que es una amortización. Bueno, pero si ustedes se lo tienen que hacer a un cliente y se equivocaron y le hicieron pagar de más, vamos a ver si el cliente le dice, bueno, está bien, fue un error que no importa. Si están del otro lado, algunos de ustedes están del lado, están en ARCA o son funcionarios fiscales, van a decir, mira, la ley dice tal cosa, viene esto con malos intereses y mala multa. Entonces, ese razonamiento es el que empezamos a plantearles a ustedes. Le damos todas las herramientas para poder desarrollarse, que son las mismas que contamos nosotros, como le decimos, cuando tenemos una consulta nos llaman, la ley, el decreto, y con eso nos vamos manejando.
Los mismos elementos los tienen ustedes. Y a su vez, le damos todas las herramientas posibles para que puedan prepararse. Como digo, voy yendo a los prácticos, o sea, el punto de que le exigimos asistencia a los prácticos es porque ahí van a ver materializado lo que ustedes están viendo en los teóricos. Si quieren, o sea, ¿cuál es el gran punto que van a tener ahora? Ahora hay que leer una ley, ver la parte teórica. Ya no sirve aprenderse de memoria las cosas, porque por más que ustedes sepan, a los efectos prácticos después hay que instrumentar eso. Por eso que tenemos lo teórico y lo práctico. Si bien no hay que saberse la ley de memoria, sí la van a tener que empezar a manejar. ¿Por qué? Porque si ustedes están en un final y le vamos a preguntar el artículo, una cuestión vinculada con el artículo 82, y ustedes tienen que empezar del artículo primero para llegar a darse cuenta que estaba en el 82, si no se ubican y no van a poder terminar el examen, ¿sí? Entonces, no es que nosotros pretendamos que sepan la ley de memoria, pero lo que vamos a empezar a diagramar a partir de hoy es ciertos artículos fundamentales que le van a dar a ustedes la posibilidad de saber a dónde tienen que ir. Después hay que sentarse, hay que leerlo, hay que estudiar las cuestiones que los vamos a ir preparando, ¿sí? Siempre digo ahí en esto, para que no genere presión, pero ¿se acuerdan de Albert Einstein? Teoría de la relatividad, la bomba atómica, más o menos. Bueno, fue el creador de la teoría de la relatividad. ¿Saben lo que decía Albert Einstein? Que no había conocimiento más difícil en el mundo que entender cómo determinar el impuesto a las ganancias. Y eso que no había venido a Argentina. Que el nuestro es peor todavía. Pero bueno, no es tan así. Acá lo vamos a desmitificar y vamos a demostrar que en esto Albert Einstein no tiene razón. Pero sí va a obligar a que se vayan preparando. Entonces, voy a ver si me está faltando algo. Ya le di las condiciones de promoción, le di los horarios de consulta, la guía, el libro. Bueno, contacto a la cátedra. Nosotros tenemos el box 364, donde ahí estamos físicamente los días martes y después iremos viendo para los días de los parciales para ver, le avisaremos si lo haremos virtual o lo haremos presencial, porque últimamente lo que viene surgiendo es que prefieren tener más horario de consulta de manera virtual que presencial, con lo cual eso lo iremos manejando. Bien, esos son todos los conceptos que tengo organizativos. Ahora, como objetivo, ¿cuál es el objetivo nuestro como cátedra respecto de ustedes? Que ustedes puedan terminar la materia razonando como asesores impositivos. ¿Sí? O sea, si la intención es conocer el impuesto para ser un mero liquidador, en el corto mediano plazo, le digo corto, pero en el mediano plazo la inteligencia artificial nos va a borrar. Porque el hecho de cargar datos, data enter, eso ya lo va a dominar cualquier algoritmo. Lo que el algoritmo no puede dominar es pensar. ¿Sí? Y les digo porque me ha pasado una vez. Tuve un cliente que me llamó, me hizo una consulta, le di la respuesta y después metió esa consulta la metió en el ChatGPT. Todo lo que era rutinario se lo dijo bien. Me llamó de nuevo y me leyó. Bueno, fíjate, el 70% está bien, el 30% está mal. Ese 30% está mal, te funde el negocio. ¿Sí? Porque lo que hace la inteligencia artificial hoy por hoy es buscar respuestas en la nube y ver cuáles son las que se repiten más y esas las da por ciertas. Lo cual no necesariamente es lo correcto. Supóngase que alguien se metiera en un lugar donde solamente son terraplanistas. ¿Sí? Le va a decir la Tierra es plana. Bueno, y más en una materia como la nuestra de impuesto a las ganancias, que hay bastantes aristas, criterios que van cambiando. Entonces, lo que nosotros tenemos que proyectarnos como profesionales de ciencia económica es en poder asesorar a nuestros clientes. Si nuestro objetivo es cargar un formulario y sacar un número, las máquinas nos van a terminar reemplazando. Entonces, ese es el objetivo que tenemos como cátedra. Por eso también es que les pedimos que vengan a clase, que interactúen con nosotros. O sea, justamente, como les decía, todos los
personas que estamos integrando la cátedra nos dedicamos a la materia de impuestos, estamos metidos en el tema de impuestos, con lo cual, o sea, no es que seamos 100% genios, pero dominamos el tema, pueden surgir cuestiones, nunca le vamos a mentir, si no la conocemos, ¿qué le vamos a decir? No lo sabemos, lo tenemos que estudiar y le traeremos la respuesta, o podremos decirle, hay temas controvertidos, porque hay cuestiones que pueden ser, acá no hay ni blancos ni negros, son grises, tenemos que definir qué criterio de cátedra queremos mantener, ya irán viendo, se lo iremos diciendo durante el transcurso de la materia, hay cuestiones que son controvertidas y como cátedra fijamos un criterio. ¿Para qué? Para evitar inconvenientes, y que ustedes no digan blanco, negro, gris oscuro, gris claro. Entonces, le fijamos, el criterio de la cátedra es esto. Y se lo vamos a decir el día de mañana, cuando ustedes sean profesionales que ejercen, podrán definir si están de acuerdo con nosotros o no. Pero eso se lo vamos a ir transparentando. Bien, estos eran los temas que teníamos como introducción. No sé si hay alguna duda, consulta. Sí. No, lo hemos modificado. O sea, para la consulta de su compañero, si el material del año pasado sirve o no. O sea, en el fondo termina siendo lo mismo, pero ¿qué es lo que pasa? Como hay índice de actualización, ya se actualizó y algunas cuestiones menores que fueron pasando lo hemos ido incluyendo. O sea que la guía está hecha de nuevo. Bien. Dicho, Profe, sí, tengo una consulta en el Meet. Perdón, no se estaba buscando acá en el aula, sí. Sí, que en realidad no sé si lo mencionó o yo entré después, sobre la asistencia a los prácticos. ¿Cuál es el porcentaje para la promoción y si puede ser, también cuenta conectarse virtual? Ya lo había comentado, ¿no? Los prácticos son presenciales y el porcentaje de asistencia a los prácticos es el 75%. En caso de que no se pueda asistir, hay que incorporarse al régimen de estudiante trabajador hasta el viernes inclusive, y el lunes la SAE nos va a estar dando un listado de cuáles son los alumnos que están incorporados en ese régimen y que quedan eximidos del requisito de presencialidad en los prácticos. Bien, muchas gracias. Profe, una consulta. ¿La clase de mañana entonces sería virtual? No hay clase mañana de práctico, eso también. Los prácticos empiezan el próximo martes, 17. Gracias. No, ni por qué. Sí. Sí. Respecto a la promoción que estaban preguntando, la promoción es directa, con lo cual los alumnos que promocionan no rinden examen final. Ah, y ahora que me recuerdan, examen final, alumnos libres. Los alumnos libres pueden rendir el examen final, pero hay una serie de pasos. Los alumnos libres tienen un examen, no es un examen completo, es una pregunta adicional que es eliminatoria. O sea, si esa pregunta está bien, se pasa a corregir el examen de regular. Si esa pregunta está mal, desaprobaron el examen. Entonces, alumno libre tiene que aprobar el examen de libre. Pasado el examen de libre, tiene que aprobar el examen de regular. Aprobado el examen de regular, el día que se muestra los exámenes a los alumnos regulares, tiene un examen oral. Aprobado el examen oral, tiene aprobada la materia. Desaprobado el oral, tiene que volver a presentarse desde cero. ¿Sí? O sea que la recomendación es que queden regulares. Sí. Muchas gracias. Profe, Sí. acá en el virtual estoy. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. No interpreté bien. Mañana, al no haber práctico, ¿tampoco se dicta teórico, nada? No, nada? mañana no hay práctico, mañana no hay clases, porque no comenzaron, todavía no tenemos todavía cerradas las inscripciones. Así que bien. no hay teórico. Perdón, Perfecto, profe. Empezamos el martes 17. ¿Cómo? No, esto no es un libro. Sí, no por eso. Esto es un compendio de la ley. Si quieren, esto no hago publicidad, es REPAR, que lo suelen tener, saca la ley de impuesto a las ganancias,
con el decreto reglamentario y otras normas, eventualmente otras resoluciones generales de ARCA. O sea, si ustedes quieren, viendo la pirámide normativa, primero tenemos la ley, después tenemos el decreto y después tenemos resoluciones generales, que son los que dicta el organismo fiscal. En un momento, el organismo fiscal se llamaba DGI, después se pasó a llamar AFIP, y ahora se llama ARCA. ¿Sí? Todas las normas que no han sido derogadas todavía están vigentes. Y eso es lo que tiene la norma esta. Sí. ¿Cómo? ¿La ley? Ah, sí, dice 3.8. Sí, sí, la verdad que sí. No sé si es la última. Les soy sincero, yo la traje solamente como ejemplo para hacerles práctico. Yo la uso por internet. No la uso en manera física, no, pero era la ley que estaba el año pasado. Esta era la versión que está el año pasado. No sé si han dictado una nueva, pero esta es la que estaba. Profe, Sí. otra cosita, que esto creo que no estaría dentro de lo que sería la parte de la ley. Con respecto a la modificación que hubo de ganancia simplificada, todo eso, usted lo va a ir diciendo. Sí, ya lo aclaré a eso. El periodo fiscal que vamos a trabajar es el periodo fiscal 2025. Ah, claro, entonces ¿Sí? no estaría perfecto. Con lo cual, las modificaciones posteriores no están dentro del dicto de la ley. Que si quieren también, aprovecho esto para ustedes como alumnos. Cursan 2026. Tienen el turno de julio, agosto, noviembre, diciembre, febrero, marzo. Y eventualmente, si tuvieran las posibilidades, el de mayo. Después que se termina de dictar la materia, o sea, si ustedes quieren, junio de 2027, julio de 2027, ya lo que vamos a tomar, los exámenes van a estar con el nuevo texto legal. ¿Sí? Entonces, yendo a las modificaciones que me estaban planteando, técnicas, la reforma laboral, son periodo fiscal 2026. La declaración jurada simplificada es una forma de presentar la declaración jurada, que ya se los voy a ir aclarando, no es nada técnico. Entonces, si bien ustedes tienen un alto o un gran margen de periodo para rendirla, el ciclo lectivo que dictamos y el que le vamos a tomar en los exámenes, que es el periodo fiscal 2025, se mantiene hasta mayo de 2027. A partir de julio de 2027, ya lo que vamos a evaluar es el periodo fiscal 2026. ¿Sí? Para tenerlo en cuenta también, si estando regulares o libres quieren rendir, van a tener que empezar a buscar las modificaciones que hemos tenido. Profe. Sí. Buenas noches. En la editorial está la 10ª edición del tomo 1. ¿Sería ese? Sí. Sí, correcto. Dale, la 10ª edición. Pero deben estar los dos tomos. Aparecen 28 unidades del tomo 1. No encontré el otro. Bien. No sé si Están los dos tomos juntos, por lo menos ya con lo que me dice, yo mañana después le voy a preguntar hoy le pregunté, pero le voy a preguntar de nuevo a la editorial, o sea, estaban los dos tomos juntos. Sí. O sea, los dos son los que salen 35.000, ¿no? Esos dos. Bien, bueno, perfecto. Bárbaro. Bueno. Bien. Bueno. Profe, disculpe, antes Sí. que comience. Accediendo al régimen, no me quedó claro, al régimen de estudiante trabajador, ¿se pierde la posibilidad de la promoción? No. ¿O no? No, para nada. O sea, nosotros tenemos una exigencia. Esa exigencia, indudablemente que no es absoluta. Si hay excepciones, las atendemos. Ahora, los que tienen que dar las excepciones no es la cátedra, es la SAE. Claro, sí. Perfecto, gracias. Bueno, perfecto. Bueno. Sí. ¿Qué?
Después lo vamos a ir viendo. Cuando tengamos las fechas ciertas, ahí le vamos a ir diciendo lo que entra en cada parcial. Como regla general, son los temas teóricos y prácticos dedicados hasta la semana anterior. ¿Sí? Pero todavía no tengo la fecha definitiva porque la SAE no me la confirmó. Bueno, vamos a empezar ahora con la materia. Y vamos, para empezar, vamos a recordar un poquito de lo que vieron en finanzas. ¿Sí? Todo es una continuidad. Los temas no surgen. Por un lado, no hay exigencia para estar acá. ¿Sí? Con lo cual, si no quieren estar, son libres de irse. Y si se quieren quedar, atiendan o me hacen las preguntas. ¿Sí? Así de claras y simples son las reglas. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Vamos, como todo esto es una continuidad, ustedes el año pasado estuvieron viendo finanzas públicas. El tema de finanzas públicas los vio o les empezó a dar un marco de dónde surgen los impuestos. O sea, el hecho de vivir en sociedad generó la constitución de los estados. La constitución de los estados necesita la generación de recursos. ¿Sí? Los recursos públicos son todos los ingresos que tiene el Estado para poder financiar todas las acciones que tiene que tener y que están establecidas también por la Constitución. Seguridad, salud, educación, etcétera, etcétera. Dentro de esos recursos, ustedes vieron, están los que nos importan a nosotros, los tributarios, monetarios, que son la emisión de billetes, recursos de crédito público, toma de deuda, recursos de las empresas públicas, los precios que cobran las empresas del Estado y otros recursos, donaciones, etc. Nosotros nos vamos a centrar en estos. Impuestos, tasas y contribuciones. ¿Sí? Esto lo vieron en finanzas, pero recordemos, o sea, los recursos tributarios tienen una gran diferencia. Los impuestos son los que el Estado me exige en función de su poder de imperio. Es decir, por el solo hecho de existir el Estado, me exige que le pague una suma de dinero. No hay mayor cuestión que esa. Las tasas son exigencia del Estado, pero viene con una contraprestación. Es decir, me cobran una tasa, pero porque me están prestando un servicio. Entonces, nosotros esto a nivel nacional no lo vemos mucho, pero lo podemos ver si quieren a nivel más municipal. Yo tengo que pagar una tasa para ingresar a un expediente. ¿Sí? Ahí tendrían, o tengo que pagar la tasa de comercio e industria, que no sé si algunos se acuerdan que el año pasado de Mercado Libre se fue de la Municipalidad de Córdoba porque dijo que la tasa era muy elevada. Bueno, eso es la tasa. Si yo tengo un local en una ciudad, me cobran por los servicios que me están brindando. Y después tenemos las contribuciones para fiscales que están más vinculadas con cuestiones particulares, que puede ser, estuvieron leyendo que ahora se está por licitar la hidrovía, que es por donde pasa el 90% de las exportaciones de grano de Argentina. Bueno, para circular por la hidrovía hay que pagar una tasa. ¿Sí? Bueno, ahí tiene una contribución para fiscal. O si la quieren otra a nivel provincial, cada vez que salen del ejido municipal hay que pagar un peaje. Entonces, ¿yo por qué pago el peaje? Porque estoy usando la ruta. Entonces tengo una finalidad concreta a diferencia de la tasa que es más genérica. ¿Sí? Dentro de los impuestos, tenemos varios impuestos y ahí está el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, o impuesto a la renta, como se lo conoce en el resto del mundo, es el impuesto por excelencia. ¿Por qué? Porque se considera que es el que mejor representa la recaudación de la renta. ¿Por qué? Primero porque es personal, es decir, tiene en cuenta la situación individual de cada contribuyente. Segundo, porque es progresivo. ¿Esto qué significa? Que paga más el que más tiene. Tiene una pirámide de tributación y ya lo vamos a ir viendo, las alícuotas se van incrementando en función de que cada vez tengo más ingresos. Entonces, en función de esas condiciones,
se considere que el impuesto a la renta es el impuesto que mejor representa la recaudación del Estado. En Argentina tenemos unas ciertas particularidades con el impuesto a las ganancias. O sea, empezó siendo impuesto a los réditos con un proyecto de ley en el año 1917 y en el año 1932 se creó. El año lo tengo porque fue el año de la gran crisis. Si ven las películas del siglo pasado, cuando se empezaban a tirar de los edificios de la crisis de Wall Street, bueno, ahí fue cuando se institucionalizó, se generalizó el impuesto a la renta. Antes eran las rentas aduaneras, sobre todo en Argentina, y ahí es cuando empezó a aparecer este impuesto de emergencia. ¿Y por qué es un impuesto de emergencia? Porque si recuerdan derecho constitucional, el artículo, primero, el artículo 5 le dice que son de las provincias todo lo que no está delegado a la nación. Y en el artículo 75, inciso 2 e inciso 12 de la Constitución, le dice que lo que grava las rentas son aduaneras y que los impuestos directos son de las provincias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué acabamos de decir? Que el impuesto a la ganancia era un impuesto directo. Entonces no lo podría cobrar la nación, sino que tendría que cobrar las provincias. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El Congreso de la Nación dicta una ley especial prorrogando la facultad de que tiene el Congreso y el Poder Ejecutivo de cobrar el impuesto a las ganancias. Como pueden ver, somos un país de excepciones, ¿no? Porque ya estamos cerca, tenemos 97 años, ¿sí? O sea que estamos con una ley de emergencia que ya está cerca del siglo. Si usted me dice, lo más lógico hubiera sido modificar la Constitución en alguna de las tantas reformas que ha habido desde el año 32 a la fecha y de decir que la nación puede cobrar el impuesto a las ganancias y después eventualmente establecer cómo coparticiparlo, pero bueno, esa parte no está, con lo cual tenemos esta falencia, si quieren, que es, desde el punto de vista un poco grave, porque en algún momento de disputas políticas resulta que el impuesto se vencía y llegamos el 31 de diciembre y en el Congreso no lo prorrogaron. Entonces después tuvieron que sacar una ley especial diciendo que la sacaban el 3 de enero, pero que tenía vigencia el 31 de diciembre para que el periodo fiscal se pudiera seguir exigiendo. O sea, no es un tema menor cuando lo llevo a esto que parece una soncera. Cuando lo vemos desde el punto de vista legal, se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque nosotros, como contadores, acá, al meternos en el ámbito tributario, estamos empezando a interactuar mucho con nuestros primos, los abogados. Y les digo también, por ahí, si a lo mejor uno está tan fanatizado que ya tiene con las anteojeras, pero si ven algunas películas de Estados Unidos, van a ver que los asesores fiscales son abogados. Y en realidad, en casi todo el mundo, los que se dedican a los impuestos son los abogados. Los contadores solamente lo liquidan. Entonces nosotros tenemos, como contadores, una excepción que la tenemos que proteger y cuidar, que es justamente toda la materia tributaria. Porque realmente, lo que tengo amigos que me han dicho, hicieron impuestos 2 años y hicieron ni mamados. Ya me cansé, lo que era blanco pasa a ser negro, aprendí una cosa, me la dieron vuelta, pero es un marco que nos permite tener una visión amplia de todo el ejercicio profesional. O sea que es una herramienta que tenemos que estar interactuando y protegiendo porque realmente, como les digo, nos obliga a un ejercicio interdisciplinario. Hay muchas de estas cuestiones que después terminamos con abogados. Cada vez que se discute algo, ya sea que estemos de este lado del mostrador y estemos defendiendo una postura, o alguno de ustedes esté del otro lado y esté diciendo que haya algo que hay evasión o que está mal liquidado, siempre termina con abogados. ¿Por qué? Porque hay que hacer un recurso. Entonces, si tenemos que hacer una defensa para ir a la justicia, hay que ir con abogado. Y si está del otro lado, para hacer la determinación tiene que venir con un dictamen jurídico.
que solamente lo puede emitir un abogado. Entonces eso nos hace que nuestro lenguaje y nuestra capacidad de razonamiento se tenga que complementar con gente del área jurídica, jurídica, que son los abogados. Entonces, volviendo, nosotros tenemos una ley, que es la que estamos actualmente, la 2628, viene del año 73. ¿Sí? Esa ley tiene un montón de cambios. El último texto ordenado se dio en el 2018. O sea, si ustedes entran en Infolec, le va a decir, ver texto original, tienen que poner no, buscar texto actualizado por decreto 824 del 2018 y ahí se les sale el nuevo texto y sobre ese también están todas las actualizaciones. Entonces, tenemos un marco importante normativo. Yendo a la parte de la recaudación, van a ver que el impuesto a las ganancias tiene una significativa recaudación dentro de la masa, está en el 30% de lo que se recauda. Si lo llevo a niveles de PBI, que esta información se ha dejado de publicar o no es tan pública como lo era antes, está entre el 5 y el 6% del PBI. Pero, si fijan, el IVA está prácticamente en un 80% más, está en el 50%. El IVA lo van a ver el año que viene en Fiscal 2, pero si ustedes van al supermercado o compran algo, van a ver que le emiten una factura y dice IVA 21%. Bueno, o 10,5%, llegó el caso. Y en algún caso, 27% que son servicios de telefonía. Pero 21% es la alícuota general. Y ahí está la gran circunstancia del sistema tributario argentino. Porque de la forma que yo les decía, el impuesto a las ganancias es el impuesto por antonomasia, porque considera la situación personal de cada persona, de cada contribuyente, y tiene un impuesto progresivo. El impuesto al valor agregado es un impuesto que grava a todos por igual. ¿Sí? Tiene una alícuota única. Entonces, si vamos al supermercado a comprar la comida que necesitamos, pagamos el mismo impuesto el que gana 1 millón de pesos, el que gana 10 millones de pesos y el que gana 100 millones de pesos. Por eso se dice que el IVA es un impuesto regresivo, porque no tiene en cuenta la situación personal. Y al ser el impuesto al valor agregado, el impuesto que más recauda en Argentina, y esto viene siendo histórico, pasando todas las administraciones que ustedes quieren saber, se dice que el sistema tributario argentino es regresivo. ¿Sí? Porque no tiene en cuenta la situación de los contribuyentes en forma individual, sino que recauda en forma genérica. ¿Sí? Esta es la recaudación tributaria 2025, según los datos de ARCA. Los valores están en millones de pesos y, bueno, como pueden ver, hay unos cuantos tributos que nosotros solamente este año nos vamos a centrar en impuesto a las ganancias. Los otros que están acá los van a ver el año que viene en Fiscal 2. Bien. Vamos ahora, saliendo de la introducción, al impuesto propiamente dicho. Para conocer un impuesto nos tenemos que hacer una serie de preguntas, ¿sí? Básicas, que les van a ir sirviendo para el día de mañana. Pero la primera pregunta es: ¿qué grava el impuesto? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que está alcanzado? Eso es lo que se llama el objeto del impuesto. En el caso del impuesto a la ganancia está en el artículo 1 y 2. La segunda pregunta es: ¿quiénes son los sujetos del impuesto? Es decir, ¿qué grava? ¿Quiénes lo pagan? Que también lo tenemos en los mismos artículos. La tercera pregunta es: ¿cuál es la base imponible? ¿Qué es lo que está grabado? La cuarta es el hecho imponible: ¿cuándo lo tengo que pagar? Y la quinta es si tenemos exenciones. ¿Sí? Con esas 5 preguntas básicas, uno está en condiciones de conocer a grandes rasgos el impuesto. Pero vuelvo a repetir entonces: ¿qué grava? Que es el objeto. ¿Quiénes tienen que pagar?
que son los sujetos, cómo se calcula o cuánto tengo que pagar, que es la base imponible, cuándo tengo que pagar, que es el hecho imponible, y finalmente si hay alguna exención o alguna cuestión que me pueda hacer que no pague. Entonces, bajo esa lógica que tenemos, en definitiva, si lo llevamos técnicamente, el hecho imponible es la circunstancia fijada por ley, que esto también es importante recordar, tenemos un régimen constitucional, con lo cual los tributos solamente pueden ser creados por el Congreso. ¿Sí? Es decir, si yo no tengo un impuesto que surge de una ley, no puedo estar obligado o exigido el pago del mismo. Ese es un precepto constitucional y también lo vieron en constitucional, artículo 31, ahí está la jerarquía de las leyes y les dice que ningún decreto puede transformar o alterar el contenido de una ley. Nosotros, el decreto reglamentario lo que hace es aclarar textos, pero nunca modificarlos. Si los pretende modificar, el decreto es inconstitucional. Si yo quiero cambiar algo de una ley, tengo que dictar una nueva ley. ¿Sí? Bien, entonces tenemos en la ley del impuesto a las ganancias, el artículo primero que nos dice que están alcanzadas todas las ganancias, rendimientos, renta o enriquecimiento. Estos vocablos no son al azar, sino lo que están tratando es de ofrecer una variedad de todos los tipos de ingresos que puedo tener y que están grabados. Porque el rendimiento viene con la acepción de la utilización de un capital. La renta tiene la acepción del desarrollo de una actividad propia que me genera un ingreso. Y el enriquecimiento viene bajo la lógica de alguna situación que puede ser no habitual. Entonces me está tratando ya con estas palabras de decir, mira, todo ingreso que se genera va a estar grabado. ¿Sí? Artículo primero. Ya después vemos cómo se precisa eso. Obtenidos por personas de existencia visible o ideal. El texto también ahora, si quieren, ya podemos ver que se va adornando. La persona de existencia visible es, cuando ustedes vieron Código Civil y Comercial, la persona humana. ¿Sí? Y las personas de existencia ideal son las sociedades. O sea que en definitiva, yendo por el artículo primero, toda renta, rendimiento o enriquecimiento que obtiene una persona o ente jurídico de la República Argentina está alcanzado por el impuesto. ¿Sí? Primera gran acepción que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que hace después ese artículo primero en el siguiente párrafo? A las personas las divide en dos. ¿Por qué? Porque me dice que están los residentes de la República Argentina y los residentes en el extranjero. Es decir, no solamente tienen que pagar los que viven en Argentina, sino los que vienen a Argentina. Si quieren me pongo ahora, vino Chayanne el otro día, digo, bueno, no sé si lo pronuncié bien, ya me sale mal, ya desde arranque vengo mal, pero bueno, vino, si quieren para ser más diplomático, un músico extranjero y un recital, bueno, al ser un músico extranjero, pero dar el recital en Argentina, tiene que tributar en el país, pero va a tributar por la renta de fuente argentina. ¿Por qué? Porque los residentes argentinos tenemos que tributar por la totalidad de nuestras ganancias, sean de fuente argentina o de fuente extranjera. Es decir, cuando nosotros vivimos en Argentina, tenemos que determinar cuáles son los ingresos que están en el país y cuáles son los ingresos que se generan en el exterior. ¿Por qué? Porque los ingresos que están en el exterior, esto que hacemos acá nosotros de grabar a los extranjeros, no es un invento nuestro, lo hacen todos. Entonces, si yo obtengo rentas en el exterior, las puedo computar como crédito de impuesto contra las rentas de fuente extranjera. ¿Puedo? Sí.
pero solamente hasta el límite del incremento de la obligación fiscal por la incorporación de esas rentas. Y acá empezamos. ¿Qué me estás diciendo? Esto. Si nosotros tenemos un contribuyente, supónganse nuestro cliente, que dice que tiene rentas de fuente argentina, que le da 1 millón de pesos. ¿Sí? Entonces, tuvo esa renta de fuente argentina. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, con esto te calculamos el impuesto, supónganse, tenés que pagar 30.000 pesos. Pero ahora viene y nos dice, ¿sabes qué? Son estas cosas, porque a veces nos suele suceder cuando está con el cliente. Che, pero te encontré que tenés renta en el cierto, tenía un plazo fijo afuera, no me olvidé de decirte. No me digas que está grabado. Sí, está grabado. Bueno, entonces, ¿ahora qué pasa? Tengo las rentas de fuente argentina por 1 millón y tenemos la renta de fuente extranjera, supónganse, por 300.000. O vamos, para que no dé más fácil, pongámosle 100.000. Entonces, el impuesto a las ganancias son 33.000. ¿Sí? A los efectos de determinar el impuesto para pagar, tiene que pagar 33.000. Entonces, por incorporar la renta de fuente extranjera, aumentó el impuesto en 3.000. Entonces, ahora vamos y le tenemos que decir, sabiendo que está esto, si ya que tuviste esta renta, ¿no te cobraron un impuesto? Eso fue lo que me detrajeron no me había dado cuenta. Bueno, entonces, si le hicieron lo que suele llamarse, porque los residentes en el exterior no presentan declaración jurada, sino que, volviendo al músico, cuando le pagan el cachet, ¿cuánto querías cobrar vos? $100.000, bueno, te voy a dar $100.000, pero de esos $100.000 te doy 70.000 que te lo transferí al banco y 30.000 con un certificado de retención de impuestos a las ganancias en Argentina. ¿Sí? Y esos 30.000 se los deposito a Arca. ¿Qué pasa? Con ese certificado, después yo tengo que pagar impuestos y digo acá, miren, señores, yo tengo que pagar 33.000. Y ahora supongamos, la retención, supongamos el caso A, hicieron 1.000 pesos. Entonces, decimos, retención, 1.000, paga 32.000. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Usamos el tax credit para disminuir el pago del impuesto. Ahora supongamos que la situación B fue que le retuvieron 5.000. Entonces nosotros tenemos los 33. Y la norma que me dice, hasta el incremento de la obligación fiscal. ¿En cuánto se incrementó la obligación? 30 versus 33. 3. Entonces, lo que podemos computar son 3.000. Y me van a quedar 2.000 como crédito para los 5 años siguientes. O sea, en definitiva, ¿qué es lo que me dice la ley? Los ciudadanos argentinos, los residentes argentinos, tributan por su renta de fuente argentina y fuente extranjera. Determinan el impuesto. Pueden computar el impuesto que pagan en el exterior, pero en definitiva nunca me pueden ingresar menos de lo que le hubiera correspondido de la ganancia de fuente argentina. Por eso hay que hacer 2 liquidaciones. Primero la hago de fuente argentina y ya tengo el piso de lo que tengo que ingresar. En este caso, los 30.000. Incorporo la renta de fuente extranjera. Me da los 33.000. Si me hicieron retenciones por 3.000 o menos, las computo en forma plena e ingreso la diferencia. Si me hicieron por retenciones que superan ese importe de la diferencia, solamente me puedo computar el tope. Y el resto me queda como un crédito para los 5 años siguientes.
¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Que esos créditos quedan a valores históricos. Entonces, en una economía como la nuestra, si no puedo aprovecharlo, eventualmente se lo tengo que explicar a mi cliente. ¿Por qué? Porque van a decir, che, a mí me retuvieron $100 y me retuvieron $100 cuando el dólar estaba a 1000 y resulta que me lo voy a computar como crédito de impuestos cuando el dólar estaba a 1500. Perdí el 50%. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que están, que es lo que digo, donde empezamos, acá si quieren llevándolo a Einstein, no se entiende mucho. Pero bueno, son las cuestiones que están. Entonces, hoy por hoy, estos créditos no se actualizan. Entonces, de ahí la posibilidad y la importancia de analizar bien, determinar bien la renta. ¿Por qué? Porque si yo por ahí tengo gastos que podrían ser de fuente extranjera y los pongo como fuente argentina, limito el tope de lo que puedo computarme. ¿Sí? Entonces, esas son las cuestiones que hay que profundizar, que es lo que le digo del asesoramiento como especialista en impuestos y no de mero liquidador. Cuestiones que vamos a ir profundizando. Bien. Bueno, para hacer esta determinación de renta de fuente argentina y fuente extranjera, tenemos que saber qué es la fuente. ¿Sí? Entonces, vamos con un primer bosquejo de lo que dice, sigo sobre el artículo primero. Hay una vinculación hecha por la ganancia grabada sobre el país donde yo estoy residiendo. Entonces, fíjense que me dice, los no residentes tributan exclusivamente por sus ganancias de fuente argentina. Y entonces, ¿dónde está? En el artículo 5 me define cuáles son las ganancias de fuente argentina, que es un tema que lo vamos a profundizar el otro lunes. Pero en el artículo primero ya me está dando la vinculación para decirme, bueno, el no residente tiene que buscar las rentas de fuente argentina, que están en el artículo 5. Entonces, una vinculación por el Estado. Y después, en el artículo 2, me está hablando, más para el contribuyente del país, de que la fuente viene por el negocio, la actividad de explotación o cualquier hecho económico que sea el generador de la renta. Y este artículo 2 es fundamental para el análisis. ¿Por qué? Porque me empieza a dar el objeto del impuesto. Entonces me dice, a los efectos de esta ley, entonces, ya que empezamos, que también otras discusiones o empezamos a profundizar, como yo decía, la cuestión jurídica. Ustedes, o podemos ver que a veces me toca a mí, estoy discutiendo con mis colegas auditores. Son ganancias. Bueno, está bien, es ganancia a los efectos contables, pero a los efectos impositivos no lo es, o viceversa. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a internalizar es que tenemos que manejarnos con lo que dice la ley. O sea, nosotros estamos en el impuesto a las ganancias y tendremos que manejar los criterios que nos establece la ley y no el sentido común o lo que dice el Código Civil o lo que dice la norma contable. La ganancia que está grabada es la que tiene que salir de la ley. Por eso les planteaba lo que era la cuestión de lógica y primacia constitucional. Nadie está privado de lo que la ley no prohíbe ni obligado a hacer lo que la ley no manda. Bueno, nadie está obligado a pagar lo que la ley no dice ni obligado a ingresar lo que la ley no establece. Entonces, si no está dentro de la ley, no está grabado. Por más que digamos debería estarlo. O si la ley dice que esto está grabado y nosotros interpretamos ilógico, y bueno, llegado el caso, hay que hacer un planteo de inconstitucionalidad y llegar a la Corte Suprema. Sí. ¿Que no sea grabado? O sea, a ver, una cosa es que existe un rendimiento y otra cosa es que no esté grabado. Ya lo vemos. O sea, por ejemplo, el retorno de un capital no es un ingreso, pero no es renta. Yo hago un préstamo, yo presté $1.000.000 de pesos a mi hermano y me lo devuelve, me entró a mi bolsillo, pero no es ganancia grabada, es el retorno de un capital. ¿Sí? Y ahora vamos a ver, esto lo vamos a profundizar ahora. Pero fíjense,
Entonces, el artículo segundo me habla rendimiento, renta o enriquecimiento, en función de la fuente que los produce. ¿Sí? Entonces, acá me está dando nuevamente las palabritas, que acá donde empezamos. O sea, estamos dentro de una ley y las palabras no son ociosas, sino que tienen un significado. Entonces, me está dando el criterio de la fuente. Me dice que tiene que tener un origen, que es la fuente argentina. Y ahora vamos a empezar, yendo a lo que plantea su compañero. A los efectos de obtener una ganancia grabada, el artículo segundo me divide las rentas en dos tipos de sujetos. Por un lado me dice, si las rentas las obtiene una persona humana, una asociación indivisa, persona humana, asociación indivisa, la renta está grabada si es susceptible de ser periódica, con permanencia de la fuente y habilitación de la fuente. Esto se llama la teoría de la fuente. Empecemos a desagregar qué significa cada uno de estos requisitos. Susceptible de una periodicidad. Y ahora te devuelvo la pregunta. Mira. Caso. Había un funcionario aduanero, década del 30, tenía 25 años de antigüedad. Resulta que por primera vez en esos 25 años descubre un contrabando multimillonario. ¿Sí? Le pusieron una torta de plata, como 50 sueldos en concepto de premio. ¿Qué pasó cuando le hicieron el premio? Le retuvieron el impuesto a las ganancias. El funcionario dijo, discúlpenme, tuve 25 años trabajando. Descubro un contrabando y decimos que descubro el contrabando me retienen el impuesto a las ganancias. Esto no está grabado. Inconstitucionalidad, llegó a la Corte. ¿Qué les parece que dijo la Corte? ¿Grabado o no grabado? Vamos, les llevo. Primera vez que lo hizo, no tenía antecedentes, ¿sí? Si lo veo por eso, lo que decía su compañera, no está grabado. Ahora, fíjense en lo que son las palabritas. ¿Qué es lo que dice el texto legal? Dice que sea periódico o que sea susceptible de ser periódico. ¿Qué es susceptible? Próximo, posible. Entonces, ¿qué es lo que le dijo la Corte Suprema? Le dijo, señor, usted es un funcionario aduanero, el hecho que en 25 años no haya detectado ningún contrabando no significa que no lo pueda hacer futuro, porque usted va a seguir siendo funcionario aduanero. Entonces, la periodicidad no tiene que ser demostrada en el momento, sino que sea susceptible de ser periódica. Entonces, marche preso, está bien pagado el impuesto, está grabado. ¿Sí? Entonces, esto sería lo mismo, supónganse que ustedes se reciben el año que viene en diciembre y los contratan para hacer un balance. Y en diciembre del año que viene hacen su primera factura del balance. Usted podría decir, es la primera vez, es mi primera factura, no sé si lo voy a hacer de nuevo. La ley le va a decir, no me interesa. Usted es contador público, usted facturó y es potencialmente posible que lo siga ejerciendo en el futuro. Con lo cual, la primera factura ya implica el ejercicio profesional y está grabado. ¿Se dan cuenta? O sea, acá es donde empezamos con la terminología que yo les decía, ¿ves? O sea, no me dice que sea periódica, porque ahí sí tendrían los argumentos de lo que estábamos planteando antes. Al decirme que es susceptible de ser periódica, ya no tengo forma de defenderme. ¿Sí? Después la discusión es si el porcentaje que se están llevando es constitucional o no, que es otro tipo de discusión. ¿Sí? Pero que está grabado, está grabado. Entonces, primer requisito. Segundo requisito, permanencia de la fuente que los produce. Fíjense las acepciones que vamos teniendo con la fuente. O sea, no es solamente un concepto material de una herramienta de trabajo, sino que también es la persona. En el caso de este señor, usted sigue vivo, usted sigue trabajando. No es que se lo dieron y dejó de trabajar, porque le dieron el premio, usted no va a trabajar más. Entonces, tiene permanencia de la fuente. Y es lo mismo, vamos, supónganse ahora con otro caso. Siguiente. Ustedes se recibieron y compran una computadora y la venden.
¿Hay permanencia en la fuente? Si un bien de cambio, sí, porque los bienes de cambio se van reiterando en sí mismos. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo tengo un bien de cambio, mientras se va repitiendo la venta del bien, yo tengo la permanencia, porque con los bienes de cambio no es un elemento, no es un hecho individual, no es un bien individual, a diferencia del bien de uso. ¿Sí? Entonces, ahí tengo la permanencia de la fuente que los produce. Si es un ingreso personal, somos nosotros mismos o nuestros clientes, la persona humana. Entonces, como la persona humana sigue existiendo, el bien sigue permaneciendo. Y después tenemos la habilitación, que este es un concepto más etéreo. Y en realidad, las definiciones vienen dados un poco más por la doctrina y por antecedentes del fisco. O sea, el fisco no genera jurisprudencia. Si quieren, acá me pongo en abogado. Nosotros tenemos jurisprudencia y la jurisprudencia surge de tribunales. ¿Sí? El fisco no genera jurisprudencia. Eso es un defecto que tenemos los que estamos en la parte de impuestos. A veces digo la jurisprudencia del organismo fiscal. No es la jurisprudencia del organismo fiscal, es la opinión del organismo fiscal. Y como opinión, uno le sirve para tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque esa opinión del fisco es obligatoria para todos los funcionarios del fisco. O sea, algunos de que ustedes están del otro lado, hay un dictamen de ARCA o de AFIP y nadie puede hacer en contra de ese dictamen. Ahora, nosotros sabemos lo que piensa y podemos aplicarlo o no. Indudablemente que está bueno porque uno ya sabe, bueno, el fisco tiene esta posición, entonces, si nosotros asumimos una que no es diferente, sabemos que eventualmente la vamos a tener que discutir. Pero no es jurisprudencia. Entonces, en este concepto hay opiniones del fisco que se comparten y dicen, en definitiva, se mezcla la doctrina con esta antecedente de opinión del fisco, porque terminan diciendo más o menos lo mismo, que la habilitación en definitiva implica el desarrollo de los negocios lícitos. Es vender para el comerciante, ejercer la profesión para el profesional, alquilar los inmuebles para el propietario de inmuebles, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con esto? En definitiva, y si me disculpan el extremo, o sea, si se los digo técnicamente, la realización de operaciones ilícitas no paga impuesto a las ganancias. O sea, si lo quieren llevarlo a Córdoba básico, si agarran a un narcotraficante, no van a decir el impuesto a las ganancias. Todo lo que tenés me lo llevo porque es un negocio ilícito, porque no puede estar habilitado para generar negocios que van en contra del Código Penal. ¿Sí? Entonces, en definitiva, la habilitación de la fuente, si quieren, es algo redundante o un oxímoron porque viene dado por el propio desarrollo de la actividad. O sea, yo no puedo desarrollar una actividad ilícita. Si la estoy desarrollando, no me van a pedir impuesto a las ganancias, me van a tener preso y me van a embargar todos los bienes. Entonces, esta última se cumple siempre que estoy desarrollando. O sea, si yo quiero ejercer la profesión, me tengo que recibir el contador. Si la ejerzo sin recibirme, me van a denunciar y me van a inhabilitar. Y me van a sacar los fondos, ¿sí? Entonces, lo importante acá es que tengan presente las figuras. Personas humanas, sucesiones indivisas. ¿Sí? 3 requisitos. Periodicidad, permanencia y habilitación. ¿Por qué les digo esto? Porque para los otros sujetos, que son los sujetos de empresas, que son las sociedades y son las empresas unipersonales. ¿Y qué son las empresas unipersonales? Personas humanas que desarrollan actividades comerciales. Entonces es como que yo tengo, si leyeron el libro Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿sí? O sea, yo puedo ser una persona humana que desarrollo la profesión, que tengo inmuebles y que estoy por el artículo 2.1 y por el otro lado desarrollo la actividad comercial y estoy por el artículo 2.2. Entonces tengo que segregar y separar bien cuál es mi parte de mis ingresos y de mi actividad porque tengo requisitos distintos. Para las personas humanas, periodicidad, permanencia y habilitación. Para los sujetos de empresas, que exista renta. ¿Sí?
Si quieren, renta habilitada nuevamente. O sea, si yo tengo una sociedad que es una sociedad fantasma que se dedica a vender armas y claramente que está fuera de la ley. ¿No? Sí, concurrentes, no excluyentes, concurrentes. Sí, en esto, para que exista una renta, tiene que ser susceptible de ser periódica, con permanencia en la fuente y con la habilitación. Se tiene que dar los 3 requisitos. Cuando no se da uno, se pierde. No, la consulta de su compañero es... está bien porque está tratando de ver cómo para no hacer pagar el impuesto, pero está buena. Era, ¿qué pasa si el funcionario aduanero cobraba los 30 sueldos y se iba? ¿Paga o no paga? No. ¿Por qué no? Porque el hecho se generó cuando él era funcionario. ¿Sí? Entonces, al generarse el ingreso, cuando él estaba sujeto a esa actividad, estaba dentro de los requisitos. Y les comento por qué. Hay una situación muy parecida. Se los traigo y vamos. Había una Doe de Garday. Era una señora que estaba embarazada y le despidieron durante el embarazo. ¿Qué pasó? Le pagaron una indemnización agravada. Si ustedes iban a la ley de impuesto a las ganancias, o van en realidad, ahora es antes era el 20I, ahora es el 26I, dice que la indemnización rubro antigüedad está exenta. A esta mujer le retuvieron impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque la posición del fisco era que lo que estaba exento era la indemnización rubro antigüedad, y esto no era rubro antigüedad porque era indemnización por despido, agravada. Entonces esta mujer fue a la corte, y la corte ¿qué dijo? Que la indemnización se genera producto de la finalización de la relación laboral con el distracto laboral. Entonces, fíjense, por eso le digo que acá nos parecemos un poco a los abogados. Si les hago una línea de tiempo, en el caso este que se llama Vale, acá es cuando se detecta el contrabando. Entonces, supónganse que acá se jubila. ¿Ve? Está dentro del periodo de la actividad. Ahora, con la Doe de Garday, acá la despiden. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dijo la Corte? Que la indemnización se generó producto del despido. Entonces, como se generó producto del despido, no es susceptible de ser periódico con permanencia en la fuente. En realidad no es susceptible de ser periódica porque ya me despidieron. Entonces, no está dentro del objeto del impuesto. Entonces no está grabada. ¿Sí? O sea, ya lo vamos a ir profundizando estos temas. Pero, para que vean la sutileza que va previendo la norma y las cuestiones que tenemos que ir teniendo en cuenta según el tipo de sujeto. O sea, si yo soy persona humana, tengo que demostrar que es susceptible de ser periódico con permanencia en la fuente y la habilitación. Si a mí me pagan una indemnización, ya la ley estableció de que no es susceptible de ser periódica porque me están indemnizando, entonces, y perdí la fuente, porque yo no soy más empleado en relación de dependencia. ¿Sí? En cambio, si soy una empresa y me pagan una indemnización, soy una empresa unipersonal, supónganse que se me destruyeron el negocio, yo soy una empresa unipersonal, lo que me están pagando va por tercera categoría y no necesito esos requisitos. Por eso es muy importante tener en cuenta cuál es el tipo de sujeto que yo estoy manejando. ¿Cuándo soy una empresa unipersonal? Soy una empresa unipersonal cuando estoy manejando conceptos donde importa más el capital que el elemento personal. Y se los debo. Si ustedes, cuando son contadores, ¿qué es lo que estamos vendiendo? Si quieren hablar, o ¿cuál es el servicio que prestamos para hablar técnicamente correcto? Nuestro servicio intelectual. Es lo que están haciendo ahora. Aprender a liquidar el impuesto y a poder asesorar. ¿Sí? En cambio, si yo soy una empresa unipersonal,
Si quieren, ¿cuál sería el tema? Que tengo los libros para vender. Entonces, lo que tengo son bienes de cambio. Esa es la diferencia. Ya vamos a ir profundizando que uno es cuarta categoría, las personas humanas que prestan servicio, y las empresas unipersonales son tercera. Bien. ¿Entendieron este punto? Bueno, porque si lo entendieron, se los voy a complicar un poquito más. Este requisito de ser sujeto a empresa no aplica en el caso que sea una sociedad de profesionales organizados con una forma jurídica. Supónganse que ustedes en diciembre del año que viene se reciben todos juntos y dicen, se nos ocurre que lo mejor que podemos hacer es que ejerzamos la profesión todos juntos. Che, pues somos un montón. Va a ser muy difícil. Bueno, hagamos una sociedad. ¿Sí? Crean una sociedad, puede ser una sociedad anónima, una SRL, lo que ustedes crean una sociedad y dicen, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer una sociedad y lo único que nos vamos a dedicar solamente a prestar servicios de control público. ¿Sí? O una sociedad colectiva. Si ustedes hacen eso y solamente prestan servicios profesionales, no están incluidas como sujeto de empresa, sino que van a estar como personas humanas. ¿Entienden la diferencia? Si yo me organizo como figura jurídica, pero presto servicios profesionales, las rentas que obtengo tengo que cumplir con los requisitos del artículo 2.1 de la teoría de la fuente y no los de la teoría del balance. Acá hay un caso emblemático de la Corte que es el señor Paracha. El señor Paracha tenía un estudio contable con un montón de profesionales a su cargo. Y lo fiscalizaron y dijeron que el fisco dijo, usted es tercera categoría, usted es una empresa unipersonal. Y él dijo, no, yo lo que estoy haciendo es asesoramiento, a mí me tengo la secretaria, me dan una... pero yo soy el que presto el servicio. Bueno, llegó a la Corte y en la Corte dijeron que no, el fisco no había demostrado, bajo ningún elemento, de que los servicios profesionales estaban organizados de una forma empresarial y no personal. Por lo tanto, el señor Paracha estaba incluido en el artículo 2.1 y no en el 2.2. Y le llevo a otro caso que fue este de Córdoba. El señor Ramos Jaime. El señor Ramos Jaime era un bioquímico. Lo vinieron a fiscalizar y esta persona se había comprado un equipo de última generación, supónganse que a valores de hoy se había gastado como $500.000. Lo fiscalizaron y le dijeron, no, con ese equipo que tiene usted no puede ser una persona humana, es una empresa. Bueno, fueron, apelaron, le hicieron una determinación de oficio, que es lo que van a ver en Fiscal 3, llegó al tribunal fiscal, el tribunal dijo que el funcionario fiscal, en un alarde de pigmeismo mental, había entendido que un bien de uso era una persona humana. Entonces, que lo que uno tiene que analizar es qué presta el servicio, justamente lo que yo les decía. La máquina lo que hacía era ayudarlo, o sea, procesaba porque era bioquímico, entonces le hacía los análisis, todo, pero el que analizaba después los resultados era la persona humana, no la máquina. Entonces seguía siendo un servicio personal con independencia del elemento que lo hacía, o sea, si lo hacía como hace 500 años, o lo metía en una multiprocesadora, valga la redundancia, de neófito que no domina, pero le daba el resultado, pero el que lo empezaba a analizar si estaba bien o estaba mal y emitía un informe con su firma, era el señor. Entonces, como concepto, todos los sujetos de empresas tributan por la teoría del balance, salvo que sean servicios profesionales. Ahora bien, eso, como es una excepción, hay que cuidarla mucho. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que yo les daba antes, si nosotros somos profesionales y se nos ocurre empezar a vender los libros, chao. ¿Sí? Porque no vamos a poder decir que la venta del libro
es una actividad, salvo que lo hayamos elaborado nosotros, pero si yo compro y vendo los libros, estoy chao. ¿Sí? Y ahí soy bien de cambio y entonces me sacan de esto. Porque si quieren, un ejemplo, podría llevárselo ahora, para ser más fácil, podría ser los servicios médicos. Si yo tengo un consultorio médico que solamente atiendo a los pacientes, son servicios profesionales. Ahora, en cuanto le venda una gasa, le venda un remedio, o le cobre una radiografía, la radiografía no, porque también haciendo, le cobre cualquier otro elemento administrativo, estoy chao. ¿Me siguen? Entonces, es una excepción, y como toda excepción, hay que considerar un actividad estricto. Esto también es, ya lo vamos a ir viendo, pero la Corte Suprema, que es el último órgano de toma de decisiones judiciales en otro país, dice que las excepciones tienen que ser tomadas en un sentido estricto porque son una norma que va en contra del criterio habitual. Después lo que dicen también es que no hay que, terminaron aclarando que no hay que tomarlo en un sentido tan estricto que la desnaturalice, o sea, porque en algún momento vino el fisco a decir, bueno, esta exención no vale porque y después al final entonces no tengo exención. Bien. ¿Está claro estos dos puntos? Sí. A ver, si quiere, ahí te lo llevo de otra forma. Te lo pondría con la radiografía. ¿Sí? O con una resonancia. Si yo entrego la radiografía, la resonancia, yo estoy entregando un elemento físico, pero ese elemento físico en realidad es la materialización de todo el conocimiento. En cambio, en el caso del cirujano, como concepto, la prótesis la tendría que comprar yo, porque si no me la están vendiendo. El cirujano lo que hace es instalármela. ¿Sí? Ahí sí, o sea, en el ejemplo que estamos, la radiografía me mantiene la exención, la prótesis me saca. Si me la venden, me saca. Bien, estos dos puntos están vinculados a los sujetos. Ahora tenemos conceptos vinculados a los bienes. Yo algo ya le estaba planteando antes. Resultó de la enajenación de bienes muebles amortizables. Entonces les decía a ustedes, ¿qué pasa si ustedes se reciben en diciembre, se compran una computadora y la venden? ¿Está grabada o no está grabada? Si ustedes lo analizan, van a decir, ¿es susceptible de ser periódica? Y bueno, sí, me puedo comprar otra computadora. ¿Hay permanencia en la fuente? No, porque la vendí. Es un bien de uso. Entonces, no está en el 2.1. ¿Está grabada? Sí, por el 2.3. Y fíjense que me estaba hablando de amortizables, pero en realidad no es potencial, sino que son bienes que tienen que estar afectados a la actividad. Les pregunto, hoy, si ustedes venden su celular, ¿paga impuesto a las ganancias? ¿Por qué no? Exacto, porque no está vinculado al desarrollo de la actividad grabada. En cambio, si en diciembre del año que viene se recibe y dicen, no, este celular lo voy a afectar porque lo voy a usar como contador y lo venden, ahí pasa a estar grabado. ¿Sí? Y les hago, supónganse que el año que viene se reciben, se compran el inmueble y dicen, acá va a estar mi estudio. Y después deciden, lo vendo. ¿Sí? Venden el inmueble donde tenía el estudio. ¿Está grabado? ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense en dónde lo dice. Porque ahí dice mueble, no inmueble. ¿Sí? Fíjense, o sea, lo que me está grabando acá es la venta de bienes muebles amortizables, no de inmuebles amortizables. Son los bienes amortizables, que son los muebles y los inmuebles, lo primero que razonamos con esta lógica. ¿Sí? No, resulta que son los bienes muebles. Los bienes inmuebles y nosotros trabajamos.
Profe, no se escucha. Claro, lo que estaba diciendo es que lo que está grabado es la venta de bienes muebles amortizables. Esa es la excepción para los sujetos del 2.1. No están previstos los inmuebles. Siempre estamos hablando del 2.1, porque para los sujetos de empresa siempre está grabado. Entonces ahí también está la gran diferenciación de si soy una persona humana o una empresa unipersonal. Fíjense cómo puede cambiar todo. O sea, la venta de un inmueble para un profesional no paga impuesto a las ganancias, la venta de un inmueble para una empresa unipersonal sí paga impuesto a las ganancias. Tema no menor. Entonces, tengamos presente que también otra de las cuestiones que ustedes van a tener que evaluar el día de mañana si están asesorando. Tengo mi cliente. ¿Me conviene incluir ese bien como bien amortizable o no? Porque en una de esas lo grabo, después resulta que lo amortizo en X pesos y cuando lo vendo, tengo un resultado importante. Entonces tenemos que empezar a ver dónde me conviene. Esas son ahí está la planificación fiscal. Es lo que yo le decía antes, de usar el asesoramiento, de pensar y no ser solamente una máquina rutinaria. La máquina va a decir, bueno, todo mételo. ¿Me conviene? ¿Me conviene o no me conviene meterlo? A lo mejor amortizo. Lo tengo que amortizar en 50 años a 2 pesos y después resulta que lo quiero vender dentro de 3. Y voy a pagar un montón de plata. ¿Sí? Bueno, temas para analizar, ya lo vamos a ir profundizando. Pero, entonces, vamos al artículo 2, tenemos punto 1, punto 2 por tipo de sujeto. 3, 4 y 5 son tipos de bienes. Entonces, el 3 es la enajenación de bienes muebles amortizables. Vuelvo a repetirlo porque si no se escucha, para los que no están acá en presente, amortizable no en lo potencial, sino que en el hecho de estar afectado a la actividad. O sea, yo puedo tener un automóvil, si quieren, ese sería el caso emblemático, se los doy. Los automóviles, en la ley de impuesto a las ganancias, con una restricción que ya tiene 30 años, solamente se pueden amortizar con un valor de 20.000 pesos. ¿Sí? Entonces yo afecto el auto, me cuesta 20 millones de pesos, solamente puedo amortizar 20.000. Y después resulta que cuando lo vendo, voy a tener el precio de venta menos el costo histórico, que van a ser 19.800, 19.880.000, grabado. Si yo tengo una economía inflacionaria, el precio de venta se ve para arriba, probablemente superior al que tengo ahora. Entonces, ¿me conviene poner el auto y amortizarlo cuando solamente puedo amortizar 20.000 pesos? Y si quieren, ¿saben cuánto es lo que se puede deducir de gasto de automóviles? 7.200 pesos al año. O sea, todos estos valores eran cuando un peso era un dólar, para que se den una idea. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que doy? Entonces, este es el ejemplo emblemático. No me conviene afectar el auto, la actividad de una persona humana, porque no le voy a producir nada y potencialmente tengo el riesgo que si la economía se devalúa, tengo un resultado grabado que sea, no les quiero decir monstruoso, pero que sea importante, producto de algo que no valió la pena. Entonces ahí donde están las cuestiones de que no tengo que deducir todo, sino que tengo que empezar a analizar los pros y los contras. La otra cuestión que está grabada, con independencia de la cantidad de operaciones, son los resultados por venta de acciones y demás títulos valores. Esto es una reforma, en definitiva, toda operatoria con acciones y títulos valores, que son conceptos en general, que son todo lo que está con series, o sea, cuotas parte de fondos comunes de inversión, obligaciones negociables y demás elementos que tenga, van a estar grabados salvo que estén eventualmente exentos, pero están alcanzados por el impuesto. Y también se establece los resultados de enajenación de inmuebles y transferencia de derechos sobre inmuebles. Es decir, no están acá, sino que están en otro lado. Y acá tengo una particularidad, porque el impuesto a las ganancias se ha complejizado un poquito más. Tenemos un impuesto general, que es lo que estamos viendo, y lo que se llaman impuestos cedulares. ¿Qué son los impuestos cedulares? Son impuestos que se liquidan en forma aislada.
del impuesto a las ganancias. Es decir, yo tengo que trabajar con un impuesto general, determinar toda la sumatoria de las rentas, pero si tengo resultados de inmuebles, tengo que hacer la liquidación de inmuebles por separado. Entonces tengo que determinar el precio de venta del inmueble, el valor del costo del inmueble, que ahí se puede actualizar, y ese resultado de venta me queda grabado con una alícuota que no es progresiva, sino que es fija, que es el 15%. ¿Sí? Y lo mismo pasa con las acciones, o pasaba, porque prácticamente hoy todo resultado de venta de acciones está exento, salvo que sean de sociedades privadas. Entonces, si quieren, punto 1 y punto 2 son para el manejo del impuesto a las ganancias global por tipo de sujeto. El punto 3 está vinculado al impuesto global para las personas humanas, y el punto 4 y el 5 es para el impuesto cedular. Esto es lo que me está dando la definición del objeto del impuesto a los efectos de la determinación de la renta. Sí. Estamos viendo el objeto del impuesto. A los efectos del objeto del impuesto nos posicionamos primero, y esto voy a hacer pesado porque se lo vamos a repetir siempre, en definitiva. Existe una renta grabada cuando, para una persona humana y una asociación indivisa, existe la renta que es susceptible de ser periódica con permanencia de la fuente y su habilitación. Mientras que para las personas jurídicas solamente es el requisito que exista la renta. El requisito de habilitación va por una cuestión lógica que no puede ser una renta ilícita. A eso, para las personas humanas se le agrega la renta obtenida por la venta de bienes muebles amortizables, es decir, que están afectados al desarrollo de la actividad. Eso es el impuesto global. A su vez, para las personas humanas, existen dos puntos que van por impuesto cedular. Los resultados de enajenación de acciones y los resultados de enajenación de inmuebles. ¿Sí? Para las personas humanas, si lo vende una persona jurídica, no aplica impuesto cedular, va con impuesto global. Cuando hay venta de un inmueble, está previsto en el artículo 3º. Primero, la venta puede ser por cualquier concepto, o sea, no es la tradicional que yo entrego un inmueble y me dan dinero. Puede ser que yo entregue un inmueble y me den otro inmueble. Y la que es más difícil de entender para los empresarios, que yo entregue el inmueble y me den acciones. ¿Sí? O sea, cuando supónganse que yo les decía que hacemos la sociedad, entonces yo les decía, ustedes constituyen la sociedad, yo digo, muchachos, me quiero juntar con ustedes. Ah, bueno, pero si usted se quiere juntar con nosotros, no, plata no queremos, pónganos local. Entonces yo tengo un local y se lo aporto. Les aporto local, para mis ventas. O sea, yo lo estoy vendiendo. No es que estoy haciendo una integración para una sociedad, no. Hay onerosidad, se genera una diferencia entre el valor del aporte y el valor residual impositivo de ese bien, y tengo que pagar impuesto a las ganancias. Esto, cuando se juntan con los empresarios, no lo ven nunca. Piensan que el aporte, la transmisión del dominio, yo al final no lo tengo, lo cambio de lugar. No, no es así. Entonces, esto es uno de los temas importantes que hay que tener en cuenta con el tema de los inmuebles. El aporte a sociedad está grabado. Y en definitiva, todo elemento por el cual se cambie el dominio me va a generar la venta del inmueble. ¿Y cuándo se configura el dominio? Y acá hay un tema significativo. Bueno, ustedes ya lo vieron en civil y comercial, pero se los refresco por las dudas. Cuando hay, o sea, primer gran elemento es la escritura. O sea, la escritura ya produce la traslación de dominio. Si no tengo escritura, ¿cuál es el otro elemento? Cuando exista boleto, pero que ese boleto me otorgue posesión
¿sí? Y esto ténganlo presente porque lo voy a arrastrar en todos los impuestos que vean. La transmisión, el hecho imponible, la venta de inmuebles se genera con la posesión. O sea, la escritura ya me da la posesión porque me dio el dominio. Pero si yo tengo un boleto de compra-venta y lo llevo, supónganse, la tradicional compra en pozo. Yo compro el inmueble, pero me lo van a entregar dentro de 3 años. No compré inmueble. Yo tengo un derecho, pero no tengo un inmueble. ¿Por qué no me dieron la posesión? Entonces, la posesión de los inmuebles que genera el hecho imponible, la venta de inmuebles, valga la redundancia, es la posesión. Con lo anterior, no lo tengo. De ahí también que fíjense que la norma me dice resultado de enajenación de inmueble y transferencia de derechos sobre inmueble. Entonces, en esto de la venta en pozo sí lo estoy generando. Pero no tengo el inmueble, tengo un derecho. Bien. Entonces, vamos a ir redondeando un poquito con la enajenación de acciones, lo que le estaba diciendo, el impuesto cedular, son acciones, valores representativos, certificado de depósito de acción y cualquier otra cuestión. Cuotas y participaciones sociales, cuotas parte de fondos comunes de inversión, certificado de participación, y acá empezamos. Monedas digitales, ¿sí? Criptoactivos, blockchain, lo que ustedes le quieren llamar, con el nombre va modificando títulos, bonos y demás valores. O sea, todo esto es lo que está grabado. O sea, como concepto general, después lo vamos a ver cuando vayamos a las exenciones, pero en definitiva, si ustedes compran acciones que cotizan en bolsa, no van a estar grabados. Si tienen cuotas y participaciones sociales, ya ahí difícilmente coticen en bolsa, eso va a estar grabado, o sea, lo privado, lo que no cotiza. Cuotas parte de fondos comunes de inversión. Si ustedes tienen, van a ver, si alguno tiene o invierte, o sus padres lo hacen, van a ver, le va a decir grabado o no grabado en ganancia. Hay una serie de requisitos, o sea, que establece la ley en el artículo 26, inciso U, de inversión en operaciones argentinas, y tienen un 75% para arriba, no pagan, para abajo sí. Entonces el propio fondo me dice si está grabado o no. Las monedas digitales sí pagan, porque están todas grabadas. En cambio, los títulos y los bonos, si compran títulos públicos, no pagan impuesto a las ganancias. Indudablemente títulos públicos argentinos. Si quieren comprar los bonos del Tesoro de Estados Unidos o similares, sí. Y después de más valores, si hay alguno que no esté, de acá, que es lo que le ha sido una secuencia de normas, que sean escriturados de lo que dice el 9 del decreto reglamentario, emitidos en serie, pasa a estar grabado. Y con respecto a los inmuebles, lo que les decía, para personas humanas y sucesiones indivisas, hechos imponibles generados por venta o inmueble o derechos sobre inmueble, y acá un temita. Adquiridos con posterioridad al 1 de enero de 2018. O sea, los inmuebles que están grabados por el impuesto a las ganancias son los adquiridos a partir del 1 de enero de 2018. Y con la ley que salió ahora, la 27802, que todavía no está reglamentada, vendido hasta el 31 de diciembre de 2025. Porque a partir del 1 de enero de 2026, la venta de inmuebles deja de estar grabada. ¿Sí? Pero nosotros estamos trabajando con el 2025. Es solamente como acotación. Entonces, primer punto, si yo vendo un inmueble que lo compré el 15 de enero de 2017, no pague impuesto. Si lo compré el 15 de enero de 2018, pague impuesto. Si viene recibido por herencia, legado o donación, ¿qué pasa? No vayamos con el fallecimiento, siempre es triste, sino que tengo mi abuelo que me dona un inmueble. ¿Sí? Me adelanto la herencia. Bueno, me lo dono ahora en 2025 y yo lo quiero vender, lo vendo en 2026. Con esta normativa, ¿está grabado o no está grabado? ¿O cuál es la pregunta que tengo que hacer para saber si está grabado? ¿Cuándo lo compró el abuelo? Correcto. Cuando son bienes recibidos por herencia, legado o donación, no, lo que importa no es la fecha que me lo donaron, sino la fecha de adquisición del que me lo donó. ¿Sí? Entonces,
Si llegamos a tener esos casos, lo recomendable es poner en la escritura de donación: el abuelo José Flores dona a su nieto el inmueble que adquirió en 1937 y se decide donárselo, ¿sí? Entonces ya quedó en el propio instrumento de que un bien anterior al 1 de enero de 2018 no va a pagar impuesto a las ganancias. ¿Sí? Entonces, vamos a concluir la clase de hoy. Estamos viendo un impuesto que es progresivo, que grava la generación de renta obtenida en el territorio del país y en el exterior para los residentes argentinos y en el país para los residentes extranjeros. Si yo obtengo renta de fuente extranjera, lo que tengo la posibilidad es la de computar como pago cuenta el impuesto bono en el exterior, pero siempre y cuando no me disminuya el monto del impuesto que tengo que pagar en Argentina. ¿Cuál es la renta que está grabada para la persona humana? Es aquella renta que es susceptible de ser periódica con permanencia en la fuente y su habilitación. Mientras que para las personas jurídicas y las empresas unipersonales está grabado todo tipo de renta, salvo que esa persona jurídica sea una sociedad profesional, en cuyo caso, y que desarrolla actividades profesionales exclusivamente, va con los mismos requisitos que las otras personas humanas. La venta de bienes muebles amortizables que estén afectados a la actividad está grabado para la persona humana. Los resultados de venta de acciones y los resultados de venta de inmuebles adquiridos con posterioridad al 1 de enero de 2018 están grabados por impuesto cedural para la persona humana. ¿Alguna duda? O con la cara que tienen ya veo que quieren ir yendo por si está el ómnibus o no. Así que bueno, perfecto. Lo seguimos el miércoles entonces. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Objeto que se paga, sujeto, ¿quién lo paga?